vamos a hacer un análisis, pero no el análisis que se suele hacer de números y todas esas cuestiones que no nos corresponde, sino que vamos a hablar un poco de cómo se vivió todo esto, ¿no? Ya desde lo que sucedió en las PASO en agosto a lo que fue el día de ayer, ¿no? Sí, sin dudas fue un tiempo, me parece a mí, de muchas emociones, Sí, de ansiedad, de incertidumbre. Todo proceso que vaticina un cambio, ¿no? Y que presenta distintas propuestas y sobre todo tan diferentes, claro. incluso podríamos decir antagónicas, bueno, genera en cada uno de nosotros, me parece, esta ansiedad, esta incertidumbre. Y acá hay algo importante o interesante tal vez para que podamos pensar, y es ¿por qué? ¿No? Claro, Digo, obvio. como decía, cualquier cambio, cualquier circunstancia futura que pueda llegar a tener injerencia en nuestra propia vida y sobre todo que no depende tanto de nuestro control, nos genera un poco de ansiedad, pero si quieren Obvio. hablamos otro día de Lo que ansiedad. no se puede manejar es peor todavía para uno, ¿no? Absolutamente, Sí, porque uno se ve eh, afectado, positivo o negativamente, por sí. circunstancias que no puede manejar. Pero No, bueno, eso es la vida en general. sí. A mí lo que me interesa particularmente de este tema, que hablamos de política, de elecciones, de democracia, es que lo que se puede observar es la falta de un consenso social. Y esto no lo voy a decir como algo crítico, como algo que está mal necesariamente, sino observar una circunstancia para que la podamos pensar en conjunto. Sí, Lo que entendemos es que hay determinadas circunstancias que evidentemente se ponen en cuestión. Bien. Eh, por ejemplo, veíamos la pileta recién. sí, Esa es una especie de política que pareciera ser a largo plazo, pero entendemos que también se pone en cuestión si puede llegar a funcionar o no. claro. Bien. Esto habla, entonces, de que estamos en un momento histórico en el cual no podemos dar nada por sentado. No, Nada por sentado y por lo tanto todo lo que es puede llegar a no ser. sí. Todo puede Ni llegar a subestimar las cosas también, ¿no? ni Me parece subestimar. que Claro, tampoco. no podemos dar nada por sentado. No, Y no. esto filosóficamente es muy interesante para pensar, porque podemos cuestionarnos si la vida se da por el lado de las cuestiones que continúan o se da por el cambio constante. Claro. Si realmente existe algo así como un consenso básico de cosas que debemos mantener para poder crecer como sociedad, o si es una mera ficción. Mm, bien. Porque de lo que se trata la vida es del constante cambio y de la incertidumbre a cada instante de nuestra Tal cual. existencia. Y todo esto se da en medio de una crisis bastante importante que está viviendo en nuestro país. Y a veces se dice, ¿no? Bueno, en medio de una crisis siempre hay una oportunidad, ¿no? Sí, alguien dijo alguna vez, en una crisis todos tienen razón, Mira, ¿no? Eh, la oportunidad, yo la entiendo, sí, ¿sí? Como esta capacidad de encontrar algún beneficio más allá del caos. claro, Bien, obvio. pero las oportunidades, en lo personal, considero, tienen que ver con el azar y la capacidad de uno de estar atento a eso. Y Exacto. eso se puede dar en un contexto de crisis. Sí, Yo creo que esta idea de crisis y oportunidad es, y no lo digo como algo crítico, pero es tratar de tener una mirada más o menos positiva, de decir, está todo mal, pero de esto que está todo mal, capaz, bueno, capaz que algo bueno sale. sí, como Es, sucedió en pandemia, ¿no? También, que es uno lo que pensaba de esa la forma. necesidad genera creatividad. Nadie Claro. es creativo cuando no tiene necesidades, No, porque ¿qué vas obvio. a tener que Y resolver? no, y tal vez es algo que también está latente. Entonces necesitas algo que te mueva un poco como para decir, listo, este es el momento, ¿no? Exacto. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto nos tenemos que llevar? Viste que está bastante de moda esto de hablar de salir de la zona de confort. Sí. Yo me pregunto a veces, ¿cuánto nos cuesta a veces llegar a una especie de zona de confort? ¿No? ¿Por qué ya Porque, nos tenemos que ir? claro, porque, ¿No? por eso digo, acá está en tensión esta oposición entre estabilidad, Claro. ¿sí? Y cambio constante. ¿Qué es lo que queremos buscar? A ver, una economía crece, lo dicen los economistas, no yo que estudié filosofía, pero necesita de estabilidad y confianza. Sí, ¿Querés bueno, pensar en otro ejemplo? En una pareja necesitas estabilidad y confianza. por supuesto, En claro. cualquier tipo de vínculo, en cualquier tipo de emprendimiento, Todo. sea del ámbito que sea, Sí, todo, necesitamos todo. estabilidad y confianza. Sí, tal cual. La pregunta es, ¿cómo se logra esa estabilidad y confianza? Y hay algo interesante también que
claramente está relacionado con esto, que tiene que ver con la noción de si en democracia existe más la estabilidad o existe el conflicto. Mm. ¿La democracia se define por el consenso o se define por el conflicto? Ahí está. Bien. En lo personal, yo hoy me traería la idea, por lo menos para pensarla como hipótesis, Sí. que la democracia se da a través del conflicto. Ujú, tal cual. Somos personas que tenemos distintos intereses, somos muchas personas con muchos intereses Sí. distintos, y el choque de ellos genera este conflicto, y ahí es donde democráticamente debemos dar ese espacio para poder convivir. Esto es sumamente complicado, Sí, la porque verdad es que encima sí. hay No, la conflictos y democracia ya es- conflictos. Sí, obviamente, obviamente. Es algo para que nos quedemos pensando, por supuesto, siempre está bueno. Y nos quedamos entonces con este concepto, si te parece, Fede. ¿Queremos vivir en conflicto o queremos vivir en consenso? Pero ¿cómo podemos vivir? Ahí está, me encanta. Gracias, Fede, como Gracias. siempre.